Hola amigos de Sha'ar Hesed, ¿cómo estamos? Soy Eli Zuli y en esta ocasión les quiero relatar una historia que muy poca gente sabe, una historia secreta, la historia del barco Liberty. Hubo un impresionante, como dijimos, hecho histórico que ocurrió en 1967, justamente en vísperas de la Guerra de los 6 días. Era un barco, el Liberty era un barco de guerra, un barco americano, que teóricamente había enviado los Estados Unidos porque ya se veía la Guerra de los 6 días, ya se veía que iba a venir en cualquier momento. Y como sabemos que históricamente los Estados Unidos siempre fueron aliados del pueblo de Israel, aliados del Estado de Israel. Pero realmente este era un barco especializado en captar las comunicaciones electrónicas de los judíos. Entonces, el barco llamado el barco Liberty, estaba apostado, llegó a las costas de Israel para cualquier cosa estar ahí presente. Pero de pronto, algo insólito, unos días antes de la guerra, un submarino israelí manda unos o varios misiles hacia la embarcación americana y hunde al barco Liberty, algo insólito, muriendo ahí 34 marines americanos y 173 heridos. Israel entonces dijo, perdón, nos equivocamos, le pidió perdón a los Estados Unidos. Fue un error, porque había mucha niebla y nos confundimos, pensamos que era un barco egipcio. Por favor, perdónenos. Así mandaron a decir el ejército de Israel. Mientras los periódicos de aquella época de 1967 hablaban de una negligencia del ejército de Israel. ¿Cómo pudo un aliado de Estados Unidos hacerle esto y destruir un barco de guerra americano? Todo el tiempo salía disculpas por parte de Israel, discúlpenos, nos equivocamos, mientras en los Estados Unidos estaban enojadísimos tratando de ver si disculpaban o no al Estado de Israel. Y ahí quedó todo. Los periódicos de aquellos años, incluso en libros de 1970, 1980, 1990, hablaban mucho sobre este episodio. Escribían acerca de ese gravísimo error del ejército israelí y de que incluso eso nos podía haber llevado a Estados Unidos a una guerra mundial, a una guerra y a fracturar las relaciones con Israel. Pero pasan los años y después de 25 años, de pronto, en 1992, se abren los documentos secretos de qué es lo que realmente había sucedido. Hay países que a los 25 años liberan toda la documentación sobre determinados temas. Hay otros temas después de 50 años se abre esa información. En 1992 salió realmente la información de qué fue lo que pasó en ese episodio. Y resulta que fue así. Llegó el barco americano, ese barco de guerra llamado Liberty, al Mediterráneo, con el objetivo era el siguiente. Israel estaba siendo en ese momento amenazado por todos los países árabes, como también vemos ahora. Israel, en aquellos años, era muy pequeño. Estamos hablando antes de la guerra del 67, antes de la guerra de los 6 días. No tenía ni el Golán, no tenía ni el Sinai, ni Shombrón, ni Yehudá. Las fronteras eran muy vulnerables. Israel no tenía el poderío que tiene hoy en día, gracias a Boreolán. Apenas contaba con 19 años de existencia que había nacido el Estado de Israel. Israel estaba siendo amenazado por todos los países árabes. Pero existía un rumor de que Israel ya había desarrollado armas atómicas, de que Israel tenía la bomba atómica. Y existía la posibilidad de que si Israel se sentía acorralado, se sentía en peligro de desaparición, en peligro de exterminio, era posible que Israel utilizara esa arma atómica, esa bomba atómica, contra alguna de las ciudades o alguna de las capitales árabes para poder terminar con la guerra. Suponiendo que se llegara a esa situación,
e Israel hacía uso de esa supuesta bomba atómica, eso iba a provocar que la Unión Soviética seguramente viniera a atacar al Estado de Israel. Y eso provocaría que los Estados Unidos tendría que atacar a la Unión Soviética. Y eso entonces iba a terminar en otra vez una tercera guerra mundial. Todo esto por lo que podría llegar a suceder en caso de que Israel se sintiera tan amenazada, como dijimos, que entonces decidiría usar esa bomba atómica y se armaría otra vez una tercera guerra mundial. Por lo tanto, Estados Unidos decidió mandar a este buque Liberty al Mediterráneo como si fuera que está cuidando a Israel un buque de guerra. Pero el verdadero objetivo de este buque era interceptar las comunicaciones israelí. Y llegado el caso de que se detecte una orden de que Israel utilizaría esa bomba atómica, ellos estaban escuchando todas las informaciones, las radios, todo lo que hablaban, entonces Estados Unidos estaba dispuesto a atacar a Israel. ¿Para qué? Para que no se usara esa bomba atómica. Entonces, ¿qué pasó? Israel escuchaba a los americanos. Los americanos pensaban que estaban escuchando a Israel, pero Israel también, con sus radios, con sus transmisores, con las técnicas, Israel y sus radares, Israel se enteró de que los que estaban en el buque Liberty eran marines americanos escuchando las conversaciones, mientras Israel los estaba escuchando a ellos. Y por lo tanto, decidieron mandar un misil y bombardear el barco. Y luego pedir perdón. Y la historia que todo el mundo sabía era una. Pero la historia no fue así. Akadosh Baruj Hu les puso para que Israel puedan escuchar esa conversación y tomar una determinación para luego, cuando más adelante, después de una semana, vendría la guerra de los 6 días, Israel pueda ganar esa guerra. Algo impresionante que nunca se supo, sino hasta 25 años después que abrieron los archivos. El barco Liberty, que Israel bombardeó, el barco americano, un aliado del pueblo de Israel. Pero todo estaba programado por Akadosh Baruj Hu para que eso sucediera y para que luego no hubiera problemas y podría ganar esa guerra que inmediatamente iba a venir luego, la guerra de los 6 días. Todo vemos la Shonja Pratit, cómo Boreolam va manejando las cosas. Muchas gracias, soy Eli Zuli para Sha'arei Chesed y Bezrat Hashem nos vemos la próxima semana. Gracias.